Bueno, entonces, lo que yo les conté recién, el ejemplo que yo les conté recién de la manguera es, yo disminuyo el área con el dedo, por ejemplo, y aumenta la velocidad. Es una ecuación de continuidad, disminuyo el área y la consecuencia de ello es que aumenta la velocidad. Ahora veamos este ejemplo, en el cual, por ejemplo, tengo una canilla, no la dejo abierta completamente, sino un poquito abierta, y obviamente el agua entra por acá y sale por esta sección completa. ¿Sí? Completa. Pueden hacer el experimento después ustedes, ¿sí? Para verlo, para realmente ver lo que sucede. Tienen una cierta área, la salida de la canilla, pero si ustedes miran el agua, el flujo del agua, van a ver que el área cambia y se hace cada vez más el radio, digamos a decir, del tubo, de la sección perpendicular al fluido, disminuye, el radio disminuye. Tiene una forma, digamos, vista lateral así, este estilo que está acá. ¿Sí? Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué el fluido? Obviamente, si yo abro mucho la canilla y llega a tener mucha velocidad el agua, lo que puede ocurrir es que el agua entre en un régimen turbulento, que es lo que yo no quiero. Yo voy a suponer que está en el régimen estacionario. Pero ustedes pueden notar que al principio el agua sale con cierta, vamos a decir, área, y la sección transversal tiene un área menor abajo. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Alguno se imagina por qué? ¿Alguna se imagina por qué ocurre eso? Se puede explicar con lo que yo vi recién. O se puede entender, por lo menos. ¿Alguna se anima a decir algo? A toser. A ver si tosen, así yo me doy cuenta que están ahí ustedes. Hagan como que tosen. Hola. ¿Ningún comentario? A ver, ahí hicieron uno. Por la velocidad. A ver, ¿qué quiere decir por la velocidad? ¿No? Digamos, a ver si te imaginas algo, sí, evidentemente es por la velocidad, pero ¿qué pasa con la velocidad? A ver, voy a decir el nombre, Martín Iglesias. A ver, Martín, ¿por qué crees que por la velocidad disminuye el área esa? Puedes hablar si querés, ¿eh? No hay problema. ¿Cómo? Otra vez no te escuché bien. Claro, cuando mayor sea la velocidad, cambia el área o algo así, exactamente. Cuando mayor es la velocidad, fíjate que la ecuación, o fíjense todos, en la ecuación que está acá en la pantalla, sí, el caudal es constante porque todo el agua que sale de la canilla es la que finalmente la parte de abajo del dibujo tiene que pasar. ¿Sí? A menos que el agua se haya salido por otro lado, todo el agua que sale de acá, o sea, el volumen de agua por unidad de volumen, por unidad de tiempo, perdón, que sale de la canilla es la que termina llegando al fondo. A menos que nuevamente en el medio se haya ido agua por algún lado. Si no ocurre eso, A por B es constante. ¿Sí? Pero, como dice él, como dice Martín, claro, si cambia la velocidad, cambia el área, obviamente. Claro, ¿y por qué va a cambiar el área? ¿En dónde está la canilla? Está en la Tierra acá, en un planeta. ¿Sí? Como está en un planeta, tengo la fuerza de atracción gravitatoria. O sea, el agua es atraída por la Tierra, por la fuerza de atracción gravitatoria. ¿Sí? Que es la fuerza peso. Y es la única fuerza, en principio, fuerza externa, que sufre vamos a despreciar la fuerza de fricción con el aire, es la única fuerza que actúa sobre el agua. Entonces, esa fuerza lo que hace es que se acelere el agua. Si yo estudio cualquier parte de ese fluido, obviamente está bajo la acción de la fuerza gravitatoria. Al acelerarse, a tener una aceleración, digamos, que es debido a la fuerza peso, aumenta la velocidad, ¿no? Ustedes saben muy bien por cinemática, la velocidad es aceleración por tiempo, o sea que a medida que pase el tiempo, o sea, si yo estudio
una porción del fluido acá, y lo estudio en función del tiempo, voy a encontrar que a medida que pasa el tiempo, esa porción va a tener mayor velocidad, va a ir aumentando. O sea, a medida que está más abajo, que pase el tiempo y vaya bajando, vaya descendiendo, esa porción del fluido va a adquirir mayor velocidad. Si adquiere mayor velocidad, el fluido acá abajo y acá arriba, significa que acá abajo, si el caudal es constante, a mayor velocidad, menor área. Por eso está todo más compacto, si quieren acá. ¿Sí? El área transversal de la porción de fluido es menor, porque el fluido ahí abajo tiene mayor velocidad. ¿Sí? ¿Por qué permanece todo unido? Y porque permanece unido porque tengo otras fuerzas de, lo que yo presenté al principio, de atracción entre las moléculas, ¿sí? Atractivas entre las moléculas del fluido, y que hacen que permanezca unido el fluido, que no se separe, digamos, fácilmente, no se rompan. Eso es lo que hace permanecer unido el fluido. Y como tiene mayor velocidad acá abajo, tiene menor área, porque el caudal es constante. O sea, esto que está acá, este fenómeno, se explica diciendo que el caudal es constante, y como la velocidad abajo es mayor, el área es, como la velocidad es mayor, el área es menor. ¿Sí? Bueno, habiendo presentado el modelo de fluido y la ecuación de continuidad, voy a presentarle lo que se conoce como el teorema de Bernoulli. ¿Sí? Era Bernoulli, era un físico suizo que vivió en 1700. Y básicamente lo que mostró él en su trabajo, digamos, de 1738, es que a medida que aumenta la velocidad de un fluido, su presión disminuye. Porque yo hasta ahora hablé de la velocidad y el área en la ecuación de continuidad, en la ecuación de caudal. ¿Sí? Ahora, lo que tenemos que hablar además es, ok, ¿qué pasa yo hablé de las velocidades, qué pasa con las presiones de los fluidos en movimiento? ¿Sí? Entonces, para eso vamos a suponer acá que tengo, por ejemplo, una manguera, ¿sí? Una cañería que lleva fluido. Yo quiero estudiar el movimiento del fluido cuando cambia, o puede cambiar. Esto es general, puede cambiar el área del fluido en una parte de la cañería respecto de otra, puede cambiar la altura, como vi recién en la canilla, en la altura tiene importancia porque el fluido está en la Tierra, digamos, o en un campo gravitatorio, en donde justamente la acción de la fuerza tiene consecuencias, la fuerza-peso. Entonces, la situación general es una cañería que cambia de altura, que puede subir o bajar, no importa, obviamente puede permanecer constante. El área cambia, ¿sí? Y obviamente como consecuencia de eso pueden cambiar las velocidades, ¿sí? Y también en principio las presiones. Todo cambia en principio acá. Bueno, tengo esa cañería, voy a asumir que no hay fuentes ni sumideros. O sea, en el medio, entre la parte de la izquierda y la parte de la que está acá a la derecha, en el medio no hay ni agujeros ni canillas que metan agua, o fluidos, digamos. Nuevamente, no hay fluido incompresible, o sea que la densidad es constante en toda la cañería, y rotacional, no tengo remolinos en el medio. Estacionario, o sea que yo en cualquier instante de tiempo me paro en cualquier parte de la cañería, por ejemplo acá en el medio, y ahí va a tener una cierta velocidad. Bueno, esa velocidad que es tangente, que es en la cual yo puedo dibujar líneas de corriente, me puedo parar en un punto acá y dibujar una línea, que sería la trayectoria de una partícula. ¿Sí? En cualquier punto, instante de tiempo, perdón, de esa línea de corriente, ¿sí? La velocidad permanece constante en el tiempo. Y además no hay fuerza de fricción, o sea que es un fluido no viscoso. ¿Sí? Es un fluido ideal. Entonces fíjense una primera cosa, al no haber ni fuentes ni sumideros, significa que de todo el volumen del fluido que entra por la izquierda, debe salir por la derecha, o sea, la ecuación de continuidad. O sea, el caudal, el área 1 por la velocidad 1 acá abajo, tiene que ser igual al área 2 por la velocidad 2 acá abajo, acá a la derecha. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se relacionan la altura, eso sería la primera ecuación. La primera ecuación es la ecuación de continuidad.
Ahora, ¿cómo se relacionan las velocidades, las alturas y las presiones finalmente? ¿Sí? Y esto sería algo parecido. Ahora es al revés, digamos, es grande acá y chiquito acá, pero básicamente es la misma idea. O sea, la cañería tiene un cierto diámetro en un instante inicial y instante siguiente tiene en una parte, digamos, en este caso más arriba, el área es distinta. ¿Sí? Entonces imagínense que tengo un cierto fluido, todo el fluido, toda la cañería está llena de fluido, pero yo voy a estudiar el movimiento de la parte amarilla, como si fuera justamente la porción de fluido que está acá. ¿Sí? Entonces, en un tiempo t, tengo esta parte que está acá, amarilla, ¿sí? Nuevamente, todo esto es fluido, pero yo quiero estudiar la porción que está pintada de amarillo. En un cierto tiempo, delta t, el fluido amarillo se desplazó hacia la derecha. El fluido, supónganse que se mueve hacia la derecha, ¿sí? Entonces, se desplazó una cierta distancia hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, el borde que estaba acá, el borde se desplazó en delta x1 hacia la derecha. Porque se movía a una cierta velocidad, se desplazó delta x1. Ahora, de la derecha, como el área es menor, por ejemplo, y el volumen tiene que ser el mismo, significa que lo que se desplazó es un delta x2. No se puede desplazar lo mismo porque si acá se desplazó delta x y acá delta x y el área son distintas, el volumen es distinto justamente. Entonces se desplazó delta x2 en el mismo tiempo, ¿no? Porque se mueve a otra velocidad. Bueno, en ambos casos yo puedo definir o relacionar el desplazamiento del fluido con la velocidad por delta t. En x1 de acá, si el área es grande, la velocidad, vamos a decir, es chica. Si el desplazamiento acá, el área es chiquitita, la velocidad es grande. Esa es la ecuación de continuidad, ¿se acuerdan? ¿No? El área disminuye, aumenta la velocidad o al revés. O sea que el volumen desplazado, que es delta V, lo puedo escribir como área por delta X, o sea que A por delta X1, que sería A2 por delta X2, o sea, con ecuación de continuidad. Y en ambas situaciones yo puedo relacionarlo con delta X como la velocidad por delta T. ¿Sí? Vamos a hacerlo aparte para que se entienda mejor. ¿Sí? O sea, yo tengo una canilla, ¿sí? Entonces al principio tengo todo este fluido que se está moviendo hacia la derecha con velocidad v, pero claro, después de un cierto tiempo, el fluido ahora se movió hacia la derecha. Vamos a ponerlo por acá. Se movió hacia la derecha, ¿sí? ¿Cuánto se movió? Se movió delta X. Delta X. Pero claro, delta X, si esto se mueve a velocidad v, delta X es básicamente la velocidad por delta t. O sea que el volumen que se desplazó, es decir, el volumen que se movió del fluido, básicamente, si esto tiene una sección A, esto sería A área por altura, área por delta X, o sea que sería área por la velocidad por delta t. Bueno, pero yo quiero estudiar ahora el movimiento del fluido, que donde sí importa ahora si es agua o si es aceite, o no, si es algún otro fluido, aceite por ahí, ¿no? Porque es viscoso. Entonces quiero estudiar esa masa, cómo cambia, yo quiero estudiarlo como si fuera una masa, y estudiar en términos energéticos, o sea, con trabajo de energía, el movimiento de la masa. Entonces la masa la voy a escribir como la densidad del líquido, por delta V. Delta V de volumen, o sea que esto es voy a sacarle el líquido para que no aparezca siempre, es el ρ
la densidad del fluido por el área, por la velocidad y por delta T. Eso es, así escribo la fracción de fluido, la fracción de masa de fluido. Densidad por el área, por la velocidad, por delta T. ¿Qué es lo que aparece acá? ¿Sí? Del lado, vamos a decir, izquierdo, que es A1 por delta X1, y del lado derecho es la misma densidad porque es el mismo fluido, pero ahora con otra área, A2 por delta X2. ¿Sí? Bueno, voy a estudiar entonces cómo se mueve, en términos de energía, trabajo de energía voy a hacer, sobre esa masa, cuando cambia de acá a acá. ¿Sí? Como si fuera una masa que cambia de altura y de velocidad. ¿Sí? Entonces, para eso voy a utilizar el teorema de trabajo de energía o el teorema de trabajo de energía cinética. La idea es muy sencilla. Yo lo que voy a aplicar es a esa porción de fluido que está acá, y quiero llevar una ecuación que me permita relacionar la presión, las velocidades y las alturas del fluido. Es eso. Básicamente yo quiero llegar a eso. Para eso voy a aplicar el teorema de trabajo de energía mecánica o teorema de trabajo de energía cinética. ¿Sí? Cuando voy de un punto a otro. El trabajo total, ¿te acuerdas? El teorema de trabajo de energía cinética dice que el trabajo de todas las fuerzas es igual a la variación de energía cinética. ¿Sí? Vamos a ver las fuerzas que actúan sobre esa porción de fluido amarillo. Yo estoy estudiando la porción de fluido amarillo. ¿Sí? ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan sobre eso? Fíjense, la porción de fluido amarillo, como tiene más fluido del lado derecho y más fluido del lado izquierdo, que es lo que de alguna manera lo empuja hacia la derecha, ¿sí? O sea que del lado derecho hay una fuerza, del lado izquierdo, perdón, aparece una fuerza F1 que hace que se mueva el fluido para allá. Si no se mueve el fluido es porque no hay fuerza. O sea, tiene que cambiar, tiene que desplazarse hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, el trabajo de esa fuerza, tengo F1 hacia la derecha, F2 es la fuerza que hace el fluido gris que está acá sobre la porción de fluido amarillo, hacia la izquierda. El trabajo de todas esas fuerzas, el trabajo total tiene dos partes. Una es el trabajo de las fuerzas externas, esta es F1 y F2, y además tengo el trabajo de la fuerza peso, porque esto tiene masa y cambia de altura. ¿Sí? Entonces, el trabajo de la fuerza F1 y la fuerza F2 es, si esto se desplazó en delta X1 hacia la derecha, F por delta X1, y acá hay un desplazamiento de X2 por las fuerzas F2, o sea, esto sería el trabajo de las fuerzas de los extremos, digamos, de esa porción de fluido amarillo. ¿Sí? Pero acá hice una cosa, fíjense que si yo escribo esto, el trabajo, vamos a decir, el trabajo de F1 más F2 es F1 por delta X1 menos F2, porque está opuesto al desplazamiento, F2 por delta X2, ¿sí? Pero además yo sé que área por velocidad, ¿se acuerdan, no? Perdón, fuerza, puedo acá hacer aparecer la presión, sobre área 1, divido por el área y multiplico por el área, ¿no? 1, y delta X1, lo mismo para el 2, F2 dividido área 2 por área 2 acá arriba. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué multiplico y divido por el área? Porque al dividir y multiplicar por el área, acá lo que me aparece, esto que está acá, fuerza sobre área, es la definición de presión. O sea, esto es presión. ¿Por qué? Porque en un fluido lo importante es la presión, no es la fuerza. Es la fuerza por unidad de área. Entonces acá lo que me va a quedar básicamente, que es el trabajo de F1 más F2, es P1. ¿Por qué? Fíjense que área por delta X es como decir el volumen del cilindro, es el área por la altura, o sea que esto sería el delta B1.
menos la presión 2 por delta B2. ¿Sí? Que es la ecuación que está acá. P1 menos P2 por B. ¿Por qué? Porque el volumen, si la ecuación de continuidad se satisface, digamos, el volumen que entra por la izquierda es el mismo volumen que entra por la derecha, o sea, que sale por la derecha. O sea, que esto básicamente sería P1 menos P2, que son las presiones, por un único volumen, es el delta B. ¿Sí? O sea, este es el mismo volumen en ambos casos. ¿Sí? No puede ser distinto porque es un único volumen. Bueno, esto sería el trabajo de las fuerzas estas. Después tengo el trabajo de la fuerza peso. Ustedes saben que como la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa, el trabajo de la fuerza peso es menos la variación de energía potencial. O pueden directamente decir, bueno, el trabajo de la fuerza peso es cálculo del trabajo de la fuerza peso. O fuerza por desplazamiento, producto escalar desplazamiento. Y lo que voy a llegar es que el trabajo de la fuerza peso es menos mg por h. ¿Sí? Que es la variación, menos la variación de energía potencial. La variación de energía potencial de una masa m que entra por acá y sale por acá, el volumen es el mismo, o sea que la masa también es la misma. ¿Por qué? Porque el volumen es la masa es volumen por densidad. O sea que toda la masa que entra por acá, que se desplaza de este fluido, sale por acá. ¿Sí? O sea que la masa esa aumentó, por ejemplo, o cambió la altura, ¿sí? En este caso subió y cambió la energía potencial. ¿Sí? O sea que acá me queda que la variación de energía potencial es delta, el pedacito de masa, o sea, masa por mg por h. Masa lo voy a escribir así, ρ por delta B. Yo quiero que me aparezca en todos lados el delta de volumen. No, estoy notando que, por ejemplo, en el trabajo de la fuerza F, F1 y F2, fíjense que me apareció el delta de volumen. Acá también. ¿Por qué? Porque yo al final de todo no quiero que me aparezca el volumen. ¿Por qué no quiero que me aparezca el volumen? Porque yo la cuenta que quiero hacer, la quiero hacer en general. No puede ser que dependa de cuánta masa yo tomé. O sea, yo quiero conocer el movimiento del fluido o describir el movimiento del fluido independientemente de cuál es la porción de masa que yo tome. Quiero que sea general. No puede ser que el resultado dependa del volumen. No puede depender de eso. Tiene que depender de cantidades, digamos, que no dependan de la porción de materia que yo tome. ¿Sí? Entonces tengo que la variación de energía potencial es mg por h, pero la masa la escribo como la densidad por el volumen. ¿Sí? Entonces tengo el trabajo de las fuerzas, fíjense lo que hice yo. Básicamente es agarrar un pedazo de masa de fluido, porción de volumen del fluido, y voy a aplicar el teorema de trabajo de energía cinética. O lo mismo, el teorema de trabajo de energía mecánica. Es el trabajo de las fuerzas externas, F1 y F2, del lado derecho y del lado izquierdo. Ese término me da la presión de la izquierda menos la presión de la derecha por el volumen. El trabajo de la fuerza peso es mg por h, o mg por delta h, y la masa la escribo como la densidad por el volumen. Finalmente tengo la variación de energía cinética, que es energía cinética final, porque se mueve a cierta velocidad V2, menos energía cinética inicial, que se mueve a velocidad V1, que es la masa esta delta M. Nuevamente la masa delta M la escribo como ρ por delta B. Ahora, como esto tengo una igualdad acá, puedo igualar todo, ¿sí? Acá está hecho las cuentas, bien, reemplazado cada término, y a lo que yo llego es esto. Del lado tengo delta, vamos a hacerlo, a ver si para que no se mezcle tanto, no se vuelva medio engorroso. Voy a hacer así. ¿No? Tengo esta igualdad. Esto sería el trabajo de F1 de las fuerzas de los costados del fluido y F2. Esto sería delta de energía cinética y esto sería el trabajo o delta de energía potencial, el trabajo de la fuerza peso.
Teorema de trabajo de energías mecánicas. ¿Sí? Pero fíjense, tengo presión, fíjense, voy a marcar acá en rojo. Presión 1, o bueno, presión 1 acá, presión 1 ahí, volumen 1, altura 1. Todo lo que sea 1 lo paso para la izquierda, todo lo que sea 2 lo dejo del lado derecho. Si hago eso, llego a esta ecuación que está acá abajo. P1 más 1 medio. Fíjense que el delta B está acá. El delta B está acá en todos los términos. Acá, o sea que los puedo eliminar de esta ecuación. Y está bien eso porque yo no quiero que me aparezca el volumen. Y finalmente me queda P1 más 1 medio de ρ por B1 al cuadrado más 1 medio de ρ por G por H1 del lado izquierdo es igual del lado derecho, la presión 2 más 1 medio de ρ por la velocidad 2 más 1 medio más ρ G por H2. O sea que me está diciendo que todo esto que está acá, fíjense que son los mismos términos. Todo lo que está del lado derecho es igual a lo que está del lado izquierdo, es igual a lo que está del lado derecho. ¿Sí? La suma de los tres términos, la misma expresión, los mismos términos, pero la suma de los tres términos es igual a la misma suma del lado derecho. Nuevamente es como una ecuación de continuidad. En realidad no es otra cosa que la conservación de la energía. Es aplicación del teorema de trabajo de energía. ¿Sí? Esta ecuación, o sea, P1 más 1 medio de ρ por B1 al cuadrado más ρ por G por H1, se conoce como la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? P1 más 1 medio de ρ por B1 al cuadrado más ρ G por H1 igual a constante. ¿Qué significa que sea constante? Es que esta suma de tres términos permanece constante bajo las condiciones en las cuales yo planteé la ecuación. Un fluido ideal, sin fuentes ni sumideros. ¿Sí? Esta cantidad, la suma de estos tres términos, es constante. Puede ocurrir que en algunos casos no esté H1, o en algunos casos no esté P1, o no esté B, no sé. No, puede cambiar. Pero lo que yo sé es que la suma de los tres términos es constante. A veces H1 va a ser más grande, más chico, o B1 va a ser más grande. O sea, pueden cambiar el valor de cada una de las partes. Pero la suma siempre va a ser constante. Eso quiere decir que yo puedo evaluar esta cantidad, la suma de los tres términos, de una parte de la cañería, por ejemplo, acá abajo, y saber que la suma de los tres términos acá abajo es igual a la suma de los tres términos acá arriba. Eso me permite relacionar, por ejemplo, cómo se relaciona, si yo conozco las velocidades y las alturas del fluido, cómo se relacionan las presiones de esa igualdad. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Me siguieron acá? Yo planteando conservación, o sea, teorema de trabajo de energía mecánica, para una porción de fluido, llego a esta ecuación que está acá. La ecuación que ustedes tienen que saber recontra memoria, ¿sí? Tienen que practicar y trabajar, es esta ecuación que está acá, la ecuación de Bernoulli. Obviamente combinada junto con la ecuación de continuidad, que habla de que si un fluido es incompresible, no tengo fuentes ni sumideros, la cantidad caudal, que es A por velocidad, permanece constante en toda la cañería. ¿Sí? Bueno, básicamente lo que van a hacer es, en la práctica, es aplicar todo el tiempo esta ecuación. ¿Sí? La ecuación de Bernoulli. En esta ecuación, si a ustedes le dicen qué representa cada uno de los términos, el primer término, que es la presión absoluta de la línea de corriente. Es la presión total en ese punto de la cañería, donde está el fluido, justamente del fluido, ¿sí? Significa que es la presión absoluta. Ustedes, si no se acuerdan, les recuerdo. La presión absoluta es la presión manométrica más la atmosférica. B1, el siguiente término es el término cinético. Es el que incluye la velocidad del fluido en ese punto.
¿sí? Es la velocidad del fluido en un cierto punto de la cañería, ¿sí? Que permanece constante en el tiempo, la velocidad. H1 es la altura, el término siguiente es el término potencial. Es la altura a la cual se encuentra el punto 1. ¿Sí? Una cosa interesante que se ve acá es la siguiente. Fíjense que ocurre si las velocidades, si el fluido, en esta ecuación que está acá, en P1 más un medio de ρ por V1 al cuadrado más ρg por H1, igual a los mismos términos en la parte 2. Si estos términos tienen velocidad cero, ¿qué pasa si el fluido está en reposo? O sea que pongo en cero las velocidades. Si pongo en cero las velocidades, a lo que voy a llegar es a esto que está acá. P, el término de la presión y el término de la energía potencial. Si por ejemplo despejo P1, o sea, paso ρg por H1 del otro lado, me va a quedar esta ecuación. P1 es igual a P2 más ρg por delta H, o delta I. Sí, que no es otra cosa que el teorema fundamental de la hidrostática. La presión en un punto es la presión en otro punto más la columna de fluido que tengo por encima. ¿Sí? Que es lo que vimos en la clase pasada. O sea que el teorema de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, se reduce al teorema fundamental de la hidrostática cuando las velocidades del fluido son cero. ¿Sí? Bueno, esto es todo lo que vamos a ver de fluidos. Yo ahora me voy a tomar algunos minutos para contar algunos ejemplos o aplicaciones. Después en la práctica les van a contar más ejercicios. Creo que Martina va a tener una clase, digamos, en la cual le va a contar algún ejercicio. Pero yo les voy a mencionar brevemente algunos de los ejemplos muy, muy clásicos y que algunos están en la práctica. El primero es el venturímetro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un fluido, una manguera que se estrecha, ¿sí? Viene con cierta área, área A1, y en una cierta parte de la trayectoria disminuye a un área A2. Bueno, nosotros ya vimos que si ocurre eso, si el área disminuye, si el caudal es constante, obviamente, si el área disminuye, significa que la velocidad aumenta. ¿Sí? Ustedes saben que A por B es constante, que es caudal, A por B. Si A disminuye, B aumenta. O sea que siempre que, como el ejemplo de la manguera, ¿no? Si yo disminuyo la sección de salida, el área, aumenta la velocidad del agua con la que sale por la manguera. Pero eso tiene consecuencias. Imagínense una línea de corriente. Esto va a pasar muchas veces. Cuando ustedes estudien un problema de hidrodinámica, ¿sí? Van a estudiar, por ejemplo, una línea de corriente, sea un punto por el medio, más sencillo estudiar por el medio. Vamos a asumir que estas distancias no son importantes en cuanto a dónde yo ubique el punto, entonces supongo que el punto que yo estoy estudiando es del medio de la cañería, siempre. Entonces, el área, esa partícula viene por acá con cierta velocidad y en esta sección va a tener un área mayor. ¿Sí? Entonces, la altura la puedo eliminar de ambos términos en la ecuación de Bernoulli, digamos, P1 más ρ, un medio, acuérdense, de ρ por B cuadrado, el término cinético más el término potencial. Lo puedo relacionar lo que sería la ecuación de Bernoulli acá con la ecuación de Bernoulli acá. Porque el fluido es incompresible, es estacionario, ¿sí? Es un fluido ideal, no viscoso, no hay fuentes ni sumideros, vale la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Los términos de H1 y H2 se van y me queda esta ecuación. Ahora, si esta ecuación, o sea, P más un medio de ρ por B cuadrado es constante, quiere decir que si esto es un número constante, o sea, esta suma, este término, tiene un valor que vale, tiene un valor acá, y ese valor es el mismo que acá, la suma de los términos. Pero si acá aumenta la velocidad, porque acabo de decir que aumenta la velocidad por la conservación del caudal, si del lado derecho aumenta la velocidad y la suma es constante, ¿qué tiene que ocurrir con P2? La presión 2. Si yo aumento la velocidad, ¿qué pasa con la presión 2? Disminuye la presión. Disminuye la presión, claro. ¿Sí? Esto es lo que ocurre cuando una cantidad está conservada. ¿Sí? Es lo mismo que ocurre, ¿se acuerdan? Cuando vimos conservación del momento angular, un sistema de partículas, o conservación de la cantidad de movimiento de un sistema de partículas.
Por ahí lo que se conserva, obviamente, es la cantidad de movimiento total del sistema de partículas. Lo que no quiere decir que no cambien cada una de las partes. Entonces, si una de las partes aumenta, la otra disminuye. Acá ocurre lo mismo. La suma es constante. Pero entonces, si una de las partes aumenta, la otra disminuye para que sea constante. Entonces, donde yo tenga mayor velocidad, la presión va a ser menor. Eso es lo que dijo Bernoulli cuando yo les presenté más arriba el slide de Bernoulli. ¿Sí? Los fluidos que tienen mayor velocidad tienen menor presión. Y es lo que ocurre acá. Es el ejemplito que está acá. Si yo disminuyo la velocidad, la presión acá, si yo de alguna manera mido la presión del fluido, va a ser menor cuando se mueve más rápido. ¿Sí? La presión del fluido. Bueno, esto es otro ejemplo de hidrostática. ¿Sí? Bueno, en realidad es una mezcla de hidrostática con hidrodinámica. ¿Sí? Imagínense que tengo un tubo en U lleno de agua. ¿Sí? Y le pongo aceite. Esto lo van a resolver, si no lo hicieron, en la práctica de hidrostática. Yo mezclo dos fluidos con distinta densidad, por ejemplo, agua y aceite. Si ustedes mezclan agua y aceite, van a ver, como tiene distintas densidades, el fluido, los fluidos, digamos, cuando yo ponga, por ejemplo, la parte de aceite, no va a llegar a la misma altura el agua y el aceite, porque para que ocurra eso, deberían tener las mismas densidades, debería ser equivalente poner agua y aceite, y eso no es verdad. Entonces, va a haber una diferencia de altura entre el aceite, el borde del aceite y el borde del agua. Pero no pasa nada, igual sigue variando hidrostática porque la presión acá es igual a la presión acá, a la misma altura, no importa si cambia de fluido. ¿Sí? En este sistema, en este que está acá, por ejemplo, en el agua, yo les conté en la clase pasada, que en un fluido en equilibrio, en un fluido, acuérdense lo que les dije, en un fluido en equilibrio. O sea, lo de que la presión en un fluido a una misma altura son iguales, vale cuando está estático el fluido. Cuando está en dinámico, no necesariamente. Por ejemplo, acá, la presión acá es mayor que acá y está a la misma altura. O sea, acá no vale. Pero acá sí. Entonces la presión acá arriba es igual a la presión acá abajo. Cuando yo le mezclo aceite, la presión acá, en el lado, digamos, del agua, es la misma si miro a la misma altura. Ahí sí vale. Claro, pero ustedes dicen, pero yo tengo aceite. Bueno, no importa, tengo que evaluarlo, tengo que igualarlos y ver qué sucede. Yo calculo la presión acá, tengo la presión atmosférica, por ejemplo, en la parte de la superficie del agua. Del lado derecho tengo la presión de la columna de aceite más la presión atmosférica. Y con eso puedo sacar la altura. ¿Sí? Pero yo lo que quería contar acá es, ok, esto es lo que ocurre cuando está estático el fluido. Ahora, ¿qué pasa si por uno de los extremos del tubo en U corre viento con cierta velocidad V? Si, no por los dos, por uno solo. Si por este, por ejemplo, el fluido, el aire, se mueve a cierta velocidad V respecto de este, o sea, acá está lejos, estoy tapado, acá hay una pared en el medio, entonces está estático el fluido, y acá se mueve a velocidad V. Yo les acabo de decir recién que si la velocidad aumenta, la presión disminuye. O sea que si yo soplo por uno de los bordes, la presión en ese punto del aire, cuando yo sople, la presión va a ser menor. ¿Por qué va a ser menor? Porque aumenta la velocidad. Yo dije que si aumenta la velocidad, la presión disminuye. Entonces, si la presión disminuye, lo que va a ocurrir con el agua es que va a subir. Porque va a tener menos presión acá arriba, menos fuerza por unidad de área de lo que está arriba, que es el aire. Al soplar, disminuye la presión, o sea, disminuye la fuerza, y por eso el agua va a subir. Es lo que va a ocurrir. Si ustedes soplan, eso es el funcionamiento básicamente de ahora vamos a volver a esa parte, del atomizador. ¿Cómo funciona eso? Yo soplo, por ejemplo, tengo